El sector de los servicios está más fuerte de lo que se esperaba según datos económicos que fueron publicados hoy y eso avivó temores de inflación y de nuevas subidas de tasas de interés, lo que a su vez afectó a los mercados accionarios y en Nueva York Apple arrastró al resto del mercado a la baja. Amigos, es miércoles 6 de septiembre, 7 p.m. y a esta hora vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido por la jornada en los mercados financieros y comienzo con este gráfico porque es esta data, esta información que fue publicada hoy la que ocasionó una nueva caída en los mercados y ahora les voy a explicar un poco más de qué se trata. Dice Reuters que las bolsas cayeron y el dólar y el rendimiento de los bonos subieron tras los datos de servicios en Estados Unidos. Y dice el Financial Times que los bonos del tesoro y las acciones cayeron. Es decir, todo cayó ante estos datos de un sector de servicios que demostró estar robusto, pero además y para complementar, dice allí en letras más pequeñas que los precios del petróleo llegaron a su punto más alto de los últimos 10 meses. Y dice el Wall Street Journal que los índices terminaron a la baja arrastrados por las empresas tecnológicas, especialmente Apple, también lo vamos a ver en detalle, y el Dow cayó más de o casi 200 puntos. Dice Reuters que Wall Street cayó mientras que la data económica revive los temores de inflación y tasas de interés más altas. Dice Bloomberg que las acciones caen después de que hubo una medición muy caliente, muy robusta, muy fuerte del ISM, el índice de servicios y manufactura. Y eso, como ya les digo, pues sigue generando preocupaciones sobre inflación y tasas. Y aquí dice Reuters que Wall Street cayó, los datos económicos avivaron estas preocupaciones. Bueno, está clara que esta era la noticia del día según los grandes portales y según las grandes agencias. Aquí dice Bloomberg que esa medición llegó de los servicios, subió y aumentó hasta su punto más alto de los últimos 6 meses y superó todos los pronósticos que se esperaban. Y dice ahí el ISM, el índice del sector de servicios, subió en agosto hasta 54,5. Se esperaba que hubiera quedado en 52,5. Aquí está una vez más ese gráfico y fíjense, llegó a 54,5, viene en subida, es decir, que las tasas de interés no han logrado frenar el sector de los servicios que sigue fuerte, sigue creciendo y eso presiona la inflación, presiona el aumento de los sueldos, etc. Y aquí vemos que Reuters dice, ahí en el último párrafo, dice que el Instituto de Gerencia de Abastecimiento, que es como traducen aquí al español el ISM, el Institute for Supply Management, dijo el miércoles que su PMI no manufacturero subió a 54,5 frente a las expectativas de 52,5. Bueno, es lo que acabamos de ver en el gráfico. Y dice aquí el último párrafo, tal vez esto es lo más importante. Algunos inversores afirmaron que los datos podrían sumarse a los indicios de que las tasas de interés podrían mantenerse elevadas durante más tiempo. Sin embargo, todavía el mercado está dando por descontado, todavía el mercado espera que en la próxima reunión de la Reserva Federal, que es dentro de 2 semanas, las tasas se mantengan iguales, que la Reserva Federal no las aumente ni las rebaje. Y dice aquí Bloomberg además que la Reserva Federal va a duplicar su pronóstico de crecimiento de la economía en Estados Unidos después de esta data tan fuerte que surgió hoy, una economía muy resiliente, pero por otra parte, esto es una noticia, pero luego hay otra información y es que hoy fue publicado el libro beige de la Reserva Federal y trajo una lectura distinta, aunque el mercado no le paró mucho a la lectura del libro beige. Se quedó con esto que hemos visto hasta ahora, este tema de la fortaleza del sector servicios. ¿Qué dijo el libro beige? Bueno, que el crecimiento económico en Estados Unidos es modesto y que el crecimiento del empleo es moderado. Esto según el libro beige. También otro titular de F sobre este mismo tema, la Reserva Federal ve que el crecimiento salarial se desacelerará ampliamente en Estados Unidos. Bueno, esto lo viene diciendo la Reserva Federal desde hace tiempo, pero no se ha cumplido y el crecimiento de los salarios no se ha desacelerado o no lo suficiente, por lo menos. Entonces, fíjense, hoy tenemos dos cosas distintas. La información sobre el sector servicios, que es una información sobre el pasado, son números sobre cosas que ya ocurrieron, es un poco como ver el retrovisor. Y luego tenemos la información sobre el libro beige,
que es un poco pronósticos sobre lo que puede venir para el futuro. Entonces, los números duros de lo que ya ocurrió en el sector servicios dicen la economía está muy fuerte, lo cual, por cierto, es una buena noticia. Hoy es un día en donde vemos un claro ejemplo de cuando una buena noticia para la economía es una mala noticia para los mercados. La noticia de que el sector servicios está fuerte y sigue creciendo habla de que la economía está sana y en crecimiento. Es una buena noticia para los agentes económicos, para la gente que trabaja, para las empresas, para el ciudadano común en la calle. Ahora, como está tan fuerte la economía y eso puede hacer que las tasas de interés sigan subiendo o si no suben, por lo menos se mantengan altas por más tiempo y no bajen, pues es una mala noticia para los mercados financieros. Pero bueno, para cerrar este tema, dice aquí el economista que la Fed señala indicios de enfriamiento en Estados Unidos en su libro Beige. Y bueno, eso es lo que desea la Reserva Federal, de nuevo, es lo que desea, pero hasta ahora no lo ha logrado o no lo suficiente. Y bien, ¿qué pasa con el dólar? El dólar sigue subiendo, hoy tocó su máximo de 6 meses tras estos datos que fueron publicados. Aquí yo siempre les muestro el precio del dólar, ¿verdad? Y el dólar, yo siempre les muestro esto, el índice del dólar. Esto es una medición del índice contra una cesta de las 6 principales monedas. Y fíjense que hoy subió, hace poco este índice cayó y perforó la barrera psicológica de 100 hacia abajo, llegó a, ahí lo podemos ver, llegó a 99.58 y desde allí lo que ha hecho es subir y subir. Aquí ven el gráfico en verde, ven el gráfico de los últimos 6 meses y les tengo el gráfico amplificado y aquí vemos ha estado muy volátil el tema del dólar, pero bueno, ustedes ven que después de esa caída donde perforó 100 hacia abajo, pues lo que ha hecho es subir y si las cosas siguen como van y la economía de los Estados Unidos sigue mostrando signos de fortaleza y señales de que, indicios de que la Reserva Federal no va a poder bajar las tasas y al contrario tal vez las tenga que subir, pues eso seguirá dándole fuerza al dólar para que se siga fortaleciendo frente a otras monedas. Y bueno, el dólar se fortalece y el oro sufre, por supuesto. Así es que el oro profundiza su caída por el alza del dólar y el barril de petróleo sube. El barril de petróleo no está siendo afectado por la subida del dólar, en este caso porque hay una reducción en los inventarios, o por lo menos eso es lo que se espera en el próximo reporte, y hay escasez de oferta. Y fíjense esto, escasez de oferta. Grandes productores como Arabia Saudita y Rusia anunciaron recortes, van a mantener por más tiempo los recortes que anunciaron, y en el medio de eso, cuando hay escasez de oferta, cuando la Reserva Federal, la Reserva Estratégica, perdón, de los Estados Unidos están en su nivel más bajo en años, en décadas, pues hoy tenemos esta noticia en donde el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, canceló unas concesiones de petróleo y gas que se habían otorgado en Alaska bajo la administración del expresidente Donald Trump. Entonces, bueno, estas son noticias que nos hacen ver que producir petróleo en los Estados Unidos, que tiene gigantescas reservas y que podría producir mucho más de lo que produce, pues cada vez se hace más difícil, en este caso por preocupaciones medioambientales. Y bueno, Europa está en una racha negativa, las acciones cayeron nuevamente por sexto día consecutivo y dice aquí que las razones son la desaceleración económica, que ya la hemos hablado, especialmente Alemania es motivo de preocupación en la zona euro, y preocupación por las tasas de interés que están altas y podrían subir más. Dice el economista que la Fed y la debilidad de la economía europea cortan el ascenso del euro y los expertos dudan de una recuperación. Es decir, si Europa está débil, las tasas eventualmente tendrán que bajar para reanimar la economía y el euro pues pierde en términos relativos frente al dólar y otras monedas, y las tasas de interés que se puede obtener cuando uno tiene euros bajan. Y el Wall Street Journal publicó este artículo en el cual no voy a entrar en detalle, pero es uno de los riesgos que está latentes en la economía, y es que el tema del real estate, de los inmuebles, y en este caso las oficinas o los inmuebles comerciales, que básicamente están desocupados, los inmuebles comerciales y de ventas al minoristas, porque muchos de los compradores se han mudado y ahora compran en línea y no van a las tiendas físicas. Y luego está el gran problema de los inmuebles de oficinas. Las oficinas siguen estando vacías o medio llenas, medio vacías, depende cómo lo quiera ver, y eso es un problema porque generalmente los dueños de estos inmuebles tienen grandes deudas que están garantizadas por estos inmuebles. Las tasas de interés han disparado y cuando llegue el momento de refinanciar esas deudas va a ser tremendamente difícil y podría haber algunos problemas en los mercados financieros respecto a eso. Esta es la misma noticia. El Wall Street Journal dice que pues, el problema del real estate está amenazando a los bancos de Estados Unidos, y según el Wall Street Journal, el problema y el peligro es mayor de lo que nos imaginamos. Dice que la exposición de los bancos regionales al problema del
de los inmuebles dice aquí, es más sustancial de lo que parece. Bueno, quien quiera leer el artículo puede buscarlo, pero en ese orden de ideas, Bloomberg tiene hoy un comentario de Howard Marks. Para mí, Howard Marks es uno de los mejores inversionistas, uno de los que yo sigo. Después de Warren Buffett, Charlie Munger y algunos que están en ese sitial, yo creo que Howard Marks es uno de los mejores. Es el cofundador de Oaktree, que es un fondo pues, que ha tenido retornos maravillosos por muchos años. Escribe una carta a los accionistas todos los años, igual que lo hace Warren Buffett, que para mí es lectura obligatoria, y básicamente dice que él espera que más empresas hagan default en sus deudas porque las subidas de las tasas de interés están limitando la capacidad de las empresas de levantar efectivo. Ayer vimos en las noticias que 40 empresas habían salido a emitir bonos, son empresas de alto grado crediticio, pero hay otras que no tienen tan buena calificación crediticia y que se les dificulta más levantar los fondos, o los tienen que levantar a unos costos mucho mayores, y todo eso afecta a la salud financiera de las empresas. Y bueno, fíjense, Yahoo Finance trae esta noticia: 3 cosas que definen la verdadera riqueza. Esto es basado en una encuesta que hizo Schwab. Charles Schwab le hizo a sus clientes esta encuesta, y ahí hay unos datos interesantes. Quien lo quiera ver puede googlearlo. Una de las cosas que dice aquí es que, fíjense, dato curioso, cuando le preguntaron a los encuestados cuánto dinero se necesita para ser considerado rico, en promedio la respuesta fue que se necesitan 2,2 millones de dólares. Bueno, eso es mucho dinero, obviamente. Eso es los encuestados que son aquí en Estados Unidos. Si ustedes me están viendo en nuestros países, en Latinoamérica, por supuesto que todo hay que ajustarlo. 2,2 millones de dólares es mucho dinero en Estados Unidos, y es muchísimo más, equivale a muchísimo más en nuestros países. Pero bueno, para que tengan una idea. Sin embargo, a pesar de que eso dijeron los que respondieron la encuesta, 2,2 millones se necesita para ser rico, los que se autocalificaron como ricos, sin embargo, tenían un patrimonio promedio de $560,000, es decir, una cuarta parte de lo que ellos dijeron que otras personas necesitarían para ser ricos. Bueno, son cosas curiosas, pero lo más importante es que la gente le da un peso gigantesco a temas no financieros. Y se considera rico cuando tienes cosas como salud y familia, y esto me parece importantísimo. A veces la riqueza, lo más importante de la riqueza no se mide en tu portafolio de inversión ni en tu cuenta bancaria, son otras cosas. La riqueza ayuda, por supuesto, la riqueza material te da libertad, te da tiempo, te permite escoger cosas, resolver problemas, pero no es lo único o lo más importante. Bueno, les recuerdo suscribirse a mi canal, darle like a este video para que más gente lo pueda ver, y seguimos con algunas noticias sobre algunas empresas, algunas acciones. Fíjense, Apple hoy arrastró al mercado. Dice Bloomberg que Apple cayó tras un informe de que agencias chinas prohibieron el uso del iPhone. Esto sería para empleados públicos en China, pero bueno, podría ser el inicio de otras medidas en donde se prohíba el uso más extensivo del iPhone, o inclusive en un caso extremo prohibir, por ejemplo, los iPhones en China. No creo que eso esté planteado, ni siquiera eso esté cerca. Además que Apple tiene excelentes relaciones con China. De hecho, los iPhones, muchos se hacen en China, a pesar de que Apple está migrando la producción a la India. Pero bueno, los chinos podrían decir, así como en Estados Unidos prohibieron a Huawei, ¿verdad?, la empresa de telecomunicaciones china. Bueno, los chinos podrían hacer lo mismo con Apple. No creo que eso esté planteado, pero hay algunas preocupaciones. Hoy la acción cayó con fuerza. Dice aquí que además de las preocupaciones sobre las tasas, Apple tuvo presión añadida a la baja tras conocerse que China prohibió a los funcionarios de los organismos del gobierno central utilizar iPhones y otros dispositivos de marca extranjera para trabajar. Y esta es la acción de Apple hoy, cayó 3,58% en el mercado, estaba estable en el mercado extendido. Ahí en rojo ven el gráfico de los últimos 5 días, y ahí se puede pues apreciar claramente la caída de hoy. Y el economista, bueno, siguen las noticias sobre las medicinas contra la obesidad. El Eli Lilly toma impulso para adelantar a Novo Nordisk en conquistar el mercado de la obesidad. Estas son las dos grandes empresas que tienen ya medicamentos aprobados y en el mercado. Las dos acciones se han disparado. Bueno, al punto que Novo se convirtió ya en la empresa más valiosa de Europa, superando a Louis Vuitton Moet Hennessy. Es la empresa más valiosa de Europa, y todo esto por estas drogas contra la medicina, contra la obesidad. Y en otra noticia, Thomson Reuters, la empresa pariente padre de Reuters, y Blackstone, el fondo de inversión, y otras empresas van a vender una participación de 2.900 millones de dólares que tienen en la bolsa de valores de Londres, el London Stock Exchange.
Y bueno, esta noticia, esto no es un IPO, no es una colocación inicial de acciones, es secundaria. Son acciones que ya están emitidas y que estos inversionistas tienen de hace mucho tiempo en la Bolsa de Londres, que es tremendo negocio, es una empresa muy rentable, como suelen ser las bolsas de valores, porque tienen un efecto network poderoso, gigantesco, y ganan muy buenos márgenes. Pero sin embargo, estos grandes grupos van a vender su participación, ya vendieron un paquete, van a vender otro en el mercado secundario. Y fíjense que dice el dueño, la empresa dueña de Cartier, dice que la inflación está empezando a golpear la demanda en Europa. Y esto es clave porque si la inflación empieza a golpear a los consumidores, pues eso implica problemas para la economía, tanto en Europa como en Estados Unidos. Claro, el consumidor del lujo se comporta distinto que el consumidor promedio y de consumos básicos, es decir, no es igual cuando la gente está comprando carne, leche o comida que cuando compra artículos de lujo, pero pareciera que el mercado de lujo, que es muy resistente porque generalmente es un público que no es tan sensible a las tasas de interés, etcétera, etcétera, pareciera que está empezando a dar señales de debilidad, al menos en Europa. Y en Argentina, Milei ratifica que va a dolarizar la economía, dice que se va a hacer al precio de mercado. Bueno, hay confusión en Argentina, pocos días para las elecciones, mensajes van y mensajes vienen, ya veremos qué va a pasar allí. Veamos los cierres de las bolsas en el mundo. Y bueno, un día rojo básicamente en Asia, una vez más Tokio, que le ha ido bien, a Japón le ha ido bien últimamente, y desde que Warren Buffett viajó a Japón hace cuánto, 3, 4, 5 meses para invertir, incrementar algunas inversiones que ya tenía en Japón. Japón lo que ha hecho es crecer, crecer, la bolsa subir, y hay mucho optimismo en torno a Japón, y esa bolsa subió 0,62% en la jornada de hoy, mientras que Hong Kong cayó, Shanghai subió y Seúl cayó. En Europa todo en rojo, el Stoxx 600 cayó un 0,57%, como ya hemos visto es la quinta o sexta jornada consecutiva de caídas. Todo, Londres, Frankfurt, París, Zurich, Milán, Madrid, todo en caída. Y en nuestro continente, Sao Paulo abajo, Buenos Aires, que bueno, ayer cayó 5,5%, hoy cae 2,37%, como les digo, están pasando cosas, hay mucha volatilidad, mucho nerviosismo en Argentina de cara a las elecciones, y Ciudad de México casi parejo. Y luego en Nueva York todos los índices accionarios a la baja, el S&P 500 cayó un 0,7%, el Nasdaq más de 1%, el Russell 2000 que fue destruido ayer, triturado. Ayer fue un día muy malo para las empresas medianas y pequeñas. Hoy cayó, pero cayó menos que los demás índices. La volatilidad subió hasta 14,5. El rendimiento del bono del tesoro subió, como vimos en las noticias. Eso es una de las causas de la caída de los mercados. El dólar se fortaleció, el oro se debilitó, el petróleo sigue su marcha ascendente y está en 87,55 el petróleo de Texas, y el Bitcoin por debajo de 26,000. Y tenemos el mapa de calor, bueno, mucho rojo, rojo por todas partes. Las 7 grandes tecnológicas están en rojo. Ahí vemos a Apple con un rojo intenso, cayó 3,5%. Vemos Nvidia en rojo, bueno, ahí lo ven, hay rojo por todas partes, y un poquito de verde en el sector de los servicios públicos, los utilities, y hay un poco de verde también, por supuesto, en energía, porque las empresas petroleras se están beneficiando de mayores precios del petróleo. Y aquí está el barómetro del mercado, básicamente rojo, aunque hay una esquinita allá abajo de las empresas pequeñas de crecimiento que quedó verde, pero prácticamente en cero y sin movimiento, mientras que hubo caídas fuertes en el sector de las pequeñas empresas de valor, y ahí sospecho hay muchos bancos regionales que están en ese cuadrito. Y mientras tanto, el índice de miedo y codicia sigue del lado de la codicia, pero casi neutro. Lo estamos monitoreando. Toda esta caída de ayer y hoy no ha sido suficiente para llevarlo al menos hasta una posición neutral. Y estas son las tasas de interés que se desprenden del rendimiento de los bonos del tesoro. Aquí está, como vemos hoy, casi todo en verde, solamente el más cortico de un mes y los más largos de 20 y 30 años bajaron sus rendimientos, pero el resto de los bonos y los más importantes para el mercado, el bono a 2 años y sobre todo el bono a 10 años, que es el más importante para el mercado bursátil, pues aumentaron su rendimiento. Esto quiere decir los precios de los bonos del tesoro siguen cayendo, y por eso aumentan sus rendimientos, y entre más caen los precios de los bonos del tesoro, no solamente aumentan más sus rendimientos, sino que se hacen más atractivos para los inversionistas. Y finalmente tengo hoy una pregunta. Me llegan muchas preguntas que ustedes me escriben, les pido disculpas porque a veces en la rapidez de preparar este video no me da tiempo a incluirlas. Pero bueno, aquí tengo una pregunta que ya tiene unos días, se las quería responder.
y dice, si se adquiere un bono por 5 años a una tasa de 5%, por ejemplo, esa tasa se mantiene los 5 años aunque las tasas caigan por debajo de 5%. Bueno, es una pregunta que podría llevarnos mucho tiempo explicarla, pero básicamente lo voy a resumir así. Si tú compras un bono del Tesoro, vamos a volver a la tablita anterior. Si tú compras un bono del Tesoro a 5 años, por ejemplo, allí dice que el bono del Tesoro a 5 años hoy cerró rindiendo 4,44%. Lo ven allí, ¿verdad? Bueno. Si tú hoy llamas a tu corredor, compras un bono del Tesoro que rinde el 4,44% y te lo quedas hasta el último día, tu rendimiento real efectivo desde hoy hasta que se vence ese bono por estos 5 años es 4,44% anual, sin duda alguna. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que tú compras hoy tu bono que rinde 4,44%. Y vamos a suponer que te costó $1.000 ese bono. Tú pusiste $1.000 en ese bono que rinde 4,4%. Pero en 6 meses ese bono se cotiza todos los días en los mercados y tú lo puedes vender el día que quieras o puedes comprar más si así lo deseas. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor de ese bono, esos $1.000 que tú invertiste, van a empezar a ser más o menos de $1.000 conforme los precios de los bonos van fluctuando. Entonces, a lo mejor en 6 meses tú quieres vender tu bono porque necesitas el dinero. Si las tasas de interés bajaron, el precio de tu bono probablemente se incrementó. Entonces, ese bono que compraste en $1.000, a lo mejor lo puedes vender en 1.100. Por decir algo. Entonces ahí tienes una ganancia de capital. No te quedaste con el bono los 5 años, lo liquidaste y tuviste una ganancia. Pero si después que compras el bono, a lo mejor en 6 meses las tasas han seguido subiendo y subiendo, tu bono pierde un poco de valor y el día que lo quieres vender en 6 meses, un año, a lo mejor no vale 1.000 sino 900. Ahora, eso es si tú quieres liquidar tu inversión antes de los 5 años que dura el bono. Pero si tú compras tu bono hoy y rindiendo 4,4% y te lo quedas los 5 años hasta el día del vencimiento que te vuelvan tu dinero, no tengas duda de que tu rendimiento va a ser ese 4,4% que acordaste hoy. No importa lo que pase con las tasas de interés, con la economía y con la recesión. Ok, bueno, espero que esta explicación haya servido, que no haya sido muy complicada. Lo dejo hasta aquí. Amigos, gracias por estar en sintonía y si podemos, mañana haremos otro resumen de la sesión en los mercados. Saludos.